Una anciana de 79 años se sentó sola frente a un pastel que ella misma horneó para su propio cumpleaños. Nadie llegó. Y al día siguiente, 2 desconocidos tocaron su puerta con un sobre que iba a destruir a toda su familia. Quédate hasta el final, porque en esta historia el silencio también sabe pelear. Y si te gustan las historias de justicia silenciosa, sígueme para no perderte la próxima. Me llamo Elena Duarte y tenía 32 años cuando entendí lo que un simple sobrecerrado puede hacerle a una familia entera. Mi abuela cumplía 79 años un sábado de octubre. Horneó su propio pastel, vainilla con crema de mantequilla y rosas, la receta que hacía desde antes de que yo naciera. Puso la mesa para 8, las servilletas buenas, la vajilla de porcelana, hortensias secas de su jardín. No llegó nadie. Mis padres estaban de vacaciones en la sierra. Mi hermano mandó un mensaje a las 4:15, feliz cumple, Abue, la nieve está increíble. Mi padre ni siquiera escribió. Mi madre subió una foto con gafas de esquí a su grupo de la iglesia con la palabra, bendecida. Manejé 3 horas desde la ciudad después de mi turno y la encontré sentada sola en la cocina. Las velas ya se habían derretido sobre el betún. El helado se había vuelto líquido. Me miró como si no estuviera segura de que yo fuera real. Le corté una rebanada. Le canté las mañanitas. Al día siguiente, mientras la ayudaba a limpiar la casa, 2 desconocidos tocaron su puerta. Me entregaron un sobre grueso, sellado, firmado de puño y letra de mi abuela. Lo que pasó después terminó con la familia que yo creía conocer. Esa noche se me quedó grabada como una marca en la piel. Había salido a las 5, todavía con mis zapatos de trabajo, un ramo de gasolinera en el asiento del copiloto. 3 horas de carretera, luego los caminos rurales de Valle Hondo, donde los árboles forman un techo sobre el asfalto. Llegué a su casa a las 8:12. La luz del porche estaba encendida. Todas las demás ventanas, apagadas. Adentro, la mesa lo contaba todo. 8 lugares servidos. Un centro de hortensias secas que había armado esa misma mañana. El pastel en el medio, con el 79 escrito en gel rosa. Las velas, apagadas por sí solas, hundidas en el betún. Elena sonrió, y luego frunció el ceño. Es martes. Es sábado, Abue. Tu cumpleaños. Puso los flores en un frasco y le serví un plato. Comimos con las manos porque a ninguna le importaban los tenedores. Le canté las mañanitas 2 veces porque a la mitad me pidió que empezara de nuevo. A las 10 la llevé a su cuarto. No pesaba nada. Mientras le acomodaba la cobija, me tomó la mano. Sus ojos se volvieron agudos, enfocados, como una señal de radio que atraviesa la estática. «Creen que no me doy cuenta», susurró. Esperé a que dijera algo más. Ya se había quedado dormida. Debo contarte quién soy en esta familia. Los Duarte de Valle Hondo eran una familia acomodada, de las que juegan golf entre semana y lo llaman consultoría. Mi padre, Manuel, había manejado cuentas para una aseguradora hasta que pudo dejar de trabajar de verdad. Mi madre, Marta, organizaba galas de caridad y presidía el comité de la parroquia. Mi hermano, Carlos, tenía una constructora pequeña y un auto alemán que costaba más que mi sueldo anual. Y luego estaba yo, la asistente legal. Trabajaba en un despacho pequeño de derecho de adultos mayores. Testamentos, fideicomisos, tutelas. Ganaba poco y estudiaba de noche para el examen del colegio de abogados. Mi familia me decía, la del papeleo. En las cenas, mi madre inclinaba la cabeza y decía que yo hacía su trabajito de asistente legal, como quien vende pulseras en un mercado. Yo no discutía. Leía la letra pequeña. Pero esta casa era mía en todo lo que importaba y en nada de lo que contaba en esa familia. Aquí di mis primeros pasos. Aquí mi abuela, Rosa, me enseñó a leer un contrato de renta a los 19 años, con sus lentes en la punta de la nariz y un lápiz rojo entre los dientes. Ella firmó como aval de mi primer departamento porque mis padres se negaron. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. A la medianoche, al levantarme por agua,
encontré detrás de un retrato familiar una tarjeta de presentación de una agencia inmobiliaria, con una nota escrita a mano en el reverso, valor estimado, 680.000. Cierre rápido posible. La devolví a su lugar. Mis manos estaban firmes, pero el estómago no. El domingo, mientras Rosa dormitaba en su sillón, guardé el pastel en un tupper y limpié la cocina. Encontré 3 semanas de correo sin abrir. Entre facturas y volantes, una hoja de venta impresa con membrete de una inmobiliaria, 4 recámaras, terreno de 1/4 de hectárea, precio de lista 50.000 por debajo del valor real del vecindario. En el cajón de la cocina, lo peor, un contrato de compraventa sin firmar, pero ya lleno. Comprador, un fondo de inversión inmobiliaria. Pago de contado, cierre en 30 días. En la línea de la vendedora, alguien había escrito a lápiz, como ensayo, el nombre de mi abuela. El agente que representaba la parte vendedora era mi hermano, Carlos. Me senté en el piso de la cocina rodeada de papeles como un rompecabezas, la tarjeta, la hoja de venta, el contrato, una notita con la letra de mi madre que decía, cierre objetivo, 15 de noviembre. Faltaban 3 semanas. Llamé a mi madre esa tarde. Su voz tenía ese tono cálido y controlado que usaba con las voluntarias de la parroquia. Hay una caja de cerradura en el medidor de gas de la abuela, le dije. Silencio. 2 segundos. 3. Cariño, eso ya se está manejando. Tu padre y Carlos han trabajado con una gente encantadora para encontrar una transición adecuada para tu abuela. Sabes que no puedes sola con esa casa tan grande. Hay un contrato de venta en su cajón de la cocina. Elena. Esto es una decisión familiar entre tu padre, tu hermano y yo. Llevamos meses manejando los asuntos de la abuela. No necesitas preocuparte por los detalles. Ella sabe que están vendiendo su casa. Sabe lo que necesita saber. Escuché el tintineo de una copa. La empresa de Carlos está pasando por un momento difícil. La casa puede pagar un buen asilo para tu abuela y sacar a tu hermano del apuro. Es lo responsable. Es su casa, mamá. Tu abuela tiene demencia. Deja la estufa prendida. Se perdió manejando a la oficina de correos. No es ella quien debería decidir sobre un patrimonio de 680.000. Y entonces lo dijo, para diciembre ni siquiera va a recordar la casa. La línea zumbó entre nosotras. Entonces qué bueno que yo sí la recuerdo, dije, y colgué. Al día siguiente manejé a la ciudad para ver a la abogada que había dejado su tarjeta, Beatriz Solano, especialista en derecho de adultos mayores. Había llamado a las 7:30 de la mañana, su recepcionista me pasó con ella en menos de 1 minuto, lo cual, si conoces despachos legales, te dice que ya me esperaban. Tu abuela vino a verme hace 14 meses, empezó Beatriz. Había tenido un episodio, se desorientó manejando, terminó 2 pueblos más allá, no recordaba el camino a casa. Un vecino la trajo de vuelta. Me llamó al día siguiente. Ya sabía de ti. Ya conocía mi despacho. Me dijo, continuó Beatriz, mi hijo va a hacer lo que Marta le diga, y Marta va a vender la casa en cuanto yo ya no pueda impedirlo. Quería detenerlo antes de perder la capacidad de hacerlo. Te eligió a ti, específicamente. Dijo que eras la única que pelearía por la casa porque eras la única que entendía lo que significaba. Beatriz me explicó la arquitectura legal, pieza por pieza. 14 meses atrás, en agosto del año pasado, Rosa había firmado un fideicomiso revocable. La casa, escritura, título, todo, había pasado al fideicomiso. Rosa era la fiduciaria mientras tuviera capacidad. Yo era la fiduciaria sucesora. Si ella perdía la capacidad, el control legal de la casa pasaba a mí. No a mi padre. No a Carlos. A mí. También había firmado un poder notarial duradero que me nombraba su agente para decisiones financieras y de salud, uno que no expiraba con su deterioro, sino que se activaba con él. Y había una carta del neurólogo, el doctor Medina, fechada ese mismo día, confirmando que Rosa tenía plena capacidad testamentaria cuando firmó todo esto. Entonces la casa ya no es suya, dije.
Técnicamente correcto. La casa pertenece al fideicomiso. Y bajo esta estructura, ningún poder notarial firmado después tiene autoridad sobre bienes ya transferidos al fideicomiso. Solo la fiduciaria puede autorizar una venta. Y la fiduciaria eres tú. Hizo una pausa. Hay algo más que debes saber. Si tu familia le hizo firmar algo recientemente, un nuevo poder, un contrato de venta, mientras ella ya no tenía capacidad, esos documentos podrían no tener validez. Volví a Vallehondo esa noche. La casa estaba en silencio. Entré con la llave de repuesto que mi abuela me dio a los 16 años, la que nunca le dio a mis padres. Fuiste a ver a Beatriz, dijo, con los ojos completamente claros, no la confusión suave de siempre. Claros como agua de manantial. ¿Te acuerdas de Beatriz? Me acuerdo lo suficiente. Recuerdo que tenía miedo y fui con una abogada y le conté lo que Marta iba a hacer. ¿Lo hice bien? Lo hiciste exactamente bien, Abue. Los martes traen gente a ver la casa, cuando viene la enfermera. Escucho las puertas abrirse y cerrarse. Extraños mirando mi cocina. Lo sé. Tu padre no me mira cuando viene. Le habla a las paredes. Apretó los labios. Carlos trajo papeles. No recuerdo que firmé. Le tomé la mano. No importa que firmaste. Ya te adelantaste a todo esto. Me apretó los dedos, un agarre delgado pero decidido. No me he ido todavía, Elena. Carlos apareció el miércoles. Nunca tocaba la puerta. Entró con las llaves del auto sonando y la sonrisa ya puesta. Sé lo del contrato de venta, le dije. Su sonrisa cambió de calidez a negociación en un instante. Mira, sé que parece rápido, pero la empresa está en un momento difícil. Tengo un pago grande en 8 semanas. Si no lo cubro, el banco se queda con todo. 3 años de trabajo, perdidos. Entonces estás vendiendo la casa de la abuela. Estoy ayudando a la familia a manejar un patrimonio que ella ya no puede manejar sola. Se acercó. El dinero soluciona todo. La abuela consigue un buen lugar, mis papás dejan de preocuparse, yo salvo mi empresa. Todos ganan. Menos la abuela. Ella no sabe qué día es. Sí sabe que hay gente caminando por su casa. Su sonrisa volvió, más dura, más actuada. Ya casi está vendida, Elena. El cierre está fijado. Esa noche encontré, detrás de una pila de revistas viejas, lo que le habían hecho firmar en septiembre, un poder notarial que nombraba a mi padre como su agente financiero, y una autorización de venta que le daba a Carlos el papel de representante vendedor. Ambos con fecha de la misma semana en que Rosa había sido hospitalizada por una caída, la misma semana del reporte médico que decía, paciente desorientada, confusión intermitente, se recomienda seguimiento neurológico. Comparé las firmas. La del fideicomiso, de 14 meses atrás, trazo firme, lazos limpios, cada letra conectada a la siguiente. La firma de septiembre, líneas temblorosas, colapsadas, con espacios donde debería haber fluidez. Esta no era la letra de una mujer que entendía lo que firmaba. Era la letra de alguien a quien le dijeron dónde presionar el bolígrafo. Llamé a Beatriz. Vino a la casa el viernes, no a su oficina. Dijo que era importante hacerlo en la mesa de la cocina de mi abuela. Ahí puso, en fila, 5 documentos, la escritura del fideicomiso, registrada oficialmente, el poder notarial a mi nombre, la carta de capacidad del doctor Medina, el poder de septiembre con la firma temblorosa, sin evaluación de capacidad, sin testigo independiente, y el contrato de venta con Carlos como representante. La casa ha estado en el fideicomiso más de 1 año, dijo Beatriz. Tu abuela no puede venderla como persona individual. El poder de septiembre, aunque fuera válido, no otorga autoridad sobre bienes del fideicomiso. Y casi con certeza no es válido, dado el historial médico. Esta venta no puede cerrarse. La casa nunca fue suya para vender. Intenté conseguir una evaluación de capacidad actual para presentar en el cierre, pero cuando llamé al consultorio del doctor Medina, la recepcionista me dijo,
con ese tono cuidadoso de quien da malas noticias envueltas en protocolo, que habían recibido una solicitud para restringir el acceso al expediente médico de mi abuela. La solicitud había llegado 6 semanas atrás. El contacto familiar designado, mi padre. Me habían bloqueado el acceso al expediente médico. 6 semanas atrás. Justo después de que le hicieran firmar el poder de septiembre. No solo la habían hecho firmar. Habían construido un muro a su alrededor. Llamé a Beatriz. Presentamos una autorización bajo mi poder notarial, que era anterior al de ellos y me nombraba agente de salud. La clínica estaba legalmente obligada a respetarlo. 2 días después tenía los expedientes. El sistema funciona, me dije. Lento, pero funciona. Mi madre vino un jueves con un folleto de un asilo de lujo. Lo extendió sobre la misma mesa donde 3 días antes habíamos puesto los documentos. Si la trasladamos antes de Acción de Gracias, podemos tener la casa lista para venta el 1 de diciembre. ¿Estás preparando la casa para el comprador que ya tienen?, le dije. Su expresión se quebró, apenas un instante. Elena, sé que esto es emocional para ti. Siempre estuviste muy apegada a esta casa. Pero tu hermano tiene problemas reales, y esta familia necesita unirse. Su voz se quebró. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Los papeles ya están con la notaría, dijo. El cierre es el 15 de noviembre. Esto va a pasar, Elena. Casi me rindo esa noche. Habría sido más fácil. Pero si alguna vez has visto a alguien decidir que la vida de una persona mayor tiene fecha de caducidad, entiendes exactamente por qué me quedé. Tenía 9 días. Presenté una denuncia ante Servicios de Protección al Adulto Mayor. La persona que me atendió no se sorprendió de nada de lo que describí. Ya lo había escuchado antes, con otros nombres, la misma estructura. Prometió asignar un investigador en 72 horas. Le pedí que marcara el caso como urgente por la fecha del cierre. Esa tarde recibí un mensaje de Beatriz. Alguien más ya había denunciado la situación de forma anónima, 6 semanas atrás, justo cuando le hicieron firmar el poder de septiembre. No habían dado seguimiento porque el denunciante no dejó datos de contacto, pero el expediente ya existía. Alguien más había visto lo que estaba pasando. Alguien que no se atrevió a dar su nombre, pero que le había importado lo suficiente como para llamar. Mi padre vino solo, en su auto viejo, el que usaba para mandados, no el de la iglesia. Se quedó sentado en la cocina mirando los gabinetes que su madre había restaurado con sus propias manos. Cantaba en esta cocina, dijo, casi en susurro. Puso las manos sobre la mesa y vi que le temblaban. Sé lo que piensas de mí. No quería nada de esto. Carlos está ahogado. Marta dice que la casa es la única salida. ¿Y mamá? Su voz se quebró apenas. Mamá no querría que Carlos lo perdiera todo. Todavía puedes detener esto, papá. Me miró un segundo eterno y tembloroso. Vi al niño que había crecido en esa cocina. Entonces su teléfono sonó. Miró la pantalla. Marta. Se levantó. Debo irme. No se despidió de su madre. Lavé su taza de café y la guardé. Compré un pastel pequeño. Puse 2 platos, 2 tenedores. Encendí una sola vela. Pide un deseo, le dije. Cerró los ojos. Sopló. La vela se apagó al primer intento. ¿Qué pediste? Me miró con esos ojos claros como agua de manantial. Pedí que te quedaras. No dejes que se lleven la mesa, me dijo después, señalando la mesa de madera que había pertenecido a su propia madre. No la dejaré, Abue. La mesa se queda. Empezaron las llamadas. Tías, primos, amigas de la parroquia, todas con la misma versión ensayada, que yo estaba exagerando, que estaba manipulando, que no entendía la situación financiera de la familia. Mi madre había construido la narrativa antes de que yo pudiera hablar. No la contradije en público. No publiqué nada. Beatriz me lo había dicho, los documentos hablan, tú no tienes que hacerlo.
pero una noche recibí una llamada de la hermana menor de mi abuela, de 81 años, todavía lúcida como un cuchillo. No creo ni una palabra de lo que dice Marta, me dijo. Porque tu abuela me llamó hace un año. Me dijo que había ido con una abogada. Que estaba poniendo la casa en orden mientras aún podía. Me dijo, si pasa algo, apoya a Elena. Te apoyo, me dijo. Lo que necesites. Confirmamos el cierre, notaría en el centro, 2 de la tarde, sala de juntas B. La encargada del cierre, una mujer meticulosa de 22 años en el oficio. El comprador, un fondo de inversión regional. Y algo más, la encargada había marcado el expediente semanas atrás porque notó que la casa estaba a nombre de un fideicomiso. La agente inmobiliaria le había enviado una carta jurada afirmando que el fideicomiso ya había sido disuelto. Pero no existía ninguna escritura registrada de esa disolución. Era mentira. El fideicomiso nunca se disolvió. La escritura seguía registrada, pública, esperando a que alguien la pusiera sobre la mesa. La noche antes del cierre me senté con mi abuela mientras hacía un crucigrama. Instrumento legal de protección, 6 letras, leyó. Sonreí. Fideicomiso, escribió. Sábelo todo. Metió la mano a su bolsillo y sacó un papel doblado, escrito con su letra temblorosa pero legible, para Elena, guardiana de la mesa. Abajo, su firma, ni la fuerte de hace un año ni la quebrada de septiembre. Un punto medio, temblorosa pero intencional, de una mujer que sabía que se apagaba y quería dejar una marca más antes de irse. No me he ido todavía, repitió. Llegamos a la notaría. Sala de juntas B, mesa ovalada, 10 sillas. Mi madre entró primero, sonrisa de anfitriona ya puesta. Detrás, Carlos, la mandíbula tensa. Luego mi padre, mirando el suelo. Después la agente inmobiliaria y el representante del comprador. Mi madre me vio a Beatriz, vio el sobre en mis manos. Su sonrisa cambió de forma. ¿Qué haces aquí? Vengo a sentarme, dije, y me senté. Beatriz puso los documentos sobre la mesa, uno por uno, centrados, como evidencia frente a un juez. La escritura registrada del fideicomiso. El poder notarial vigente a mi nombre. La carta de capacidad original y una nueva evaluación, hecha la semana anterior, que confirmaba que mi abuela ya no tenía capacidad legal, lo cual significaba que cualquier documento firmado después de su deterioro, incluido el poder de septiembre, no tenía validez. La encargada del cierre tomó la escritura, la leyó, la comparó con su propio expediente, y miró a la agente inmobiliaria. Usted me dijo que el fideicomiso había sido disuelto. Me dijeron que... balbuceó la agente. El fideicomiso nunca se disolvió, dijo Beatriz. La escritura lo confirma. Esta propiedad pertenece al fideicomiso. La venta no puede proceder. La encargada cerró la carpeta. No puedo cerrar esta transacción. 5 palabras que lo terminaron todo. Mi madre se puso de pie. Esto es ridículo. Elena es una asistente legal, no tiene ninguna autoridad. Mi esposo es el hijo, el único hijo, y tiene un poder firmado que... Un poder firmado la misma semana en que su suegra fue hospitalizada por confusión, dijo Beatriz, con calma. Sin evaluación de capacidad. Y que, incluso si fuera válido, no otorga autoridad sobre bienes en fideicomiso. Carlos se levantó también. Tengo un pago de casi 3/4 en 6 semanas. Si esto se cae. Sus obligaciones financieras no son asunto de esta oficina, dijo la encargada. Es la casa de mi abuela, le dije a Carlos, con la voz exacta que había practicado. Sin drama, sin subir el tono. Intentaste vender la casa de una mujer de 79 años mientras estaba sola en su cumpleaños comiendo un pastel que nadie fue a cortar. La hiciste firmar papeles durante una hospitalización. Le mintieron a la notaría sobre un fideicomiso disuelto. ¿Y me dices que yo estoy destruyendo esta familia? Mi madre lloraba ahora, fuerte, desordenado. Después de todo lo que he hecho. Me miró. Te vas a arrepentir de esto.
Cuando Carlos pierda su empresa, cuando tu padre no tenga a dónde ir, cuando esta familia se rompa, vas a recordar que tú lo hiciste. Me puse de pie, tomé el sobre y lo guardé en mi bolso. Tú no decides cuánto vale ella, le dije. Y salí. 8 semanas después, Carlos no pudo cubrir su pago. El banco inició el proceso de embargo sobre sus proyectos. Su empresa se declaró en quiebra en enero. Vendió el auto. La última vez que supe de él, trabajaba para la empresa de alguien más, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Nunca llamó para disculparse. La reputación de mi madre se fue apagando poco a poco, como pasa en los pueblos pequeños. La gente habla. Mis padres se mudaron a un departamento en otra ciudad en la primavera. Mi padre me escribió una vez, en marzo, 3 líneas, debía ser más. Lo sé ahora. Lo siento. Lo leí 2 veces. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para hacer otra cosa que un registro de lo que alguien sabía que debía decir. El poder de septiembre fue anulado formalmente por un juez. Me nombraron tutora legal de mi abuela y fiduciaria permanente del fideicomiso. Pospuse mi examen profesional. Dejé mi trabajo por un tiempo. Me mudé al cuarto de visitas de esa casa, el del techo con la grieta que conocía desde los 6 años, y me convertí en la persona que se aseguraba de que Rosa comiera, tomara sus medicinas, y se sentara en el porche por las tardes cuando la luz atravesaba las hortensias. No era el plan que tenía para mi carrera. Pero era el correcto. Un martes de abril horneé un pastel. Nada especial. Lo puse en la mesa de siempre, la que sobrevivió 50 años de comidas familiares y un intento de robo. ¿De quién es el cumpleaños?, preguntó Rosa. De nadie. Es martes. Comemos pastel porque es martes. Se sentó, tomó un tenedor, probó un bocado y cerró los ojos. Es mi receta, dijo. Está bueno. No la cambies. Comimos ahí, con la luz de la tarde entrando por la ventana, mientras el prisma seguía colgando sobre el fregadero, lanzando pequeños arcoíris al piso. El valor de una persona no caduca cuando su memoria se va. Y a veces, el amor más silencioso de una familia es el único que realmente está vigilando. Esta es mi historia, un cumpleaños vacío, un sobresellado, y una abuela que recordó primero. Si esta historia te hizo pensar en revisar los documentos de alguien que quieres, hazlo hoy mismo. Compártela con quien la necesite escuchar, déjame tu comentario, y nos vemos en la próxima historia.